noches, edición número 433 de Entre Ustedes y Nosotros. Buenas noches, Osvaldo. A veces la Argentina nos tiene permanentemente acostumbrados a estos cuadros, a estas luces y a estas sombras. Y hoy justamente vamos a evocar las luces que aparecen en el firmamento de nuestro país como el amanecer de un futuro luminoso. Porque muchas veces en este programa le hemos dicho, Osvaldo, estamos hartos de estar permanentemente criticando una realidad que es criticable desde todo punto de vista cuando se depredan las instituciones. Pero también queremos mostrar otro rostro, que es el que alimenta la esperanza que todos los argentinos tenemos que tener. Entre las sombras de estos últimos días tenemos dos situaciones que realmente son preocupantes. Por un lado, la más preocupante de todas es que el narcotráfico ya se ha instalado en la Argentina. Cuando la conferencia episcopal en su último documento expresa la severa preocupación que tiene el episcopado, pero no porque sea algo que surge del propio seno de la Iglesia, sino porque es lo que la Iglesia advierte, como bien lo expresaba el otro día Monseñor Poli, el arzobispo de Buenos Aires, advierte lo que está pasando no solamente con su feligresía, sino en ese acercamiento permanente que tiene en todos los barrios de la ciudad, en las villas de emergencia y a lo largo y ancho del país, la Iglesia Católica, como otros cultos. Entonces ponen el acento muy fuertemente en esto que está depredando a toda la juventud o a gran parte de ella, y que es el tema que en la Argentina ya, aunque hace algunos años lo viéramos muy distante, el narcotráfico está presente. Y los sacerdotes están señalando, aunque no lo digan expresamente, que ya nos estamos pareciendo a México o a Colombia. Y esto es gravísimo. Gravísimo porque una sociedad que le empieza a corroer las entrañas la droga realmente no tiene futuro. Ya no se trata solamente de los más de 500.000 de argentinos, ni de jóvenes que ni estudian ni trabajan, sino que encima alejados o muy excluidos de los beneficios comunitarios, toman ese camino. Y lo peor es que si no nos hacemos carne de este problema y pensamos, como lo dijo hoy Sergio Berni, que este es un problema que es de Rosario, es de Córdoba, pero es lo peor que nos puede pasar. Si cada uno de nosotros no se hace carne, todos los gobernantes de las 24 jurisdicciones del país, y sobre todo el gobierno nacional, por la responsabilidad que tiene en algo que es de raíz federal, y por supuesto porque además comanda las fuerzas federales de seguridad, Gendarmería, Policía Federal y Prefectura, vamos por muy mal camino. Y el otro punto que se relaciona también con las sombras es el punto de las persecuciones que han sufrido algunos periodistas en los últimos días por caso Leuco y Magdalena Ruiz Guiñazú. Sí, que en otro contexto uno podría pensar que son hechos aislados. Magdalena Ruiz Guiñazú regresaba recién de un viaje a los Estados Unidos, a Washington, donde había hecho ante la OEA una denuncia por las restricciones a la libertad en el ejercicio del periodismo, y apenas regresar recibe 2 inspectores de la AFIP por un tema tributario personal. Digamos, uno podría decir, Magdalena, como cualquier otra persona, está sujeta a las mismas obligaciones y deberes tributarios de la fiscalización de las autoridades, pero es demasiado sospechoso. A las personas físicas en general no les van los inspectores a su casa a hacerle ningún tipo de averiguación. Y 2 días después, un hecho realmente muy sospechoso. Alfredo Leuco, en plena Avenida de Mayo, en un pasaje, yendo hacia Radio Continental, es atacado por 4 personas que vienen de 4 motos, se dirigen especialmente hacia él, lo golpean y le roban una mochila en la que tenía su notebook. Este hecho indudablemente no puede atribuirse a una cuestión de las habituales de o al voleo. Al voleo, que fueron a robar a una persona. Se dirigieron especialmente a él. Leuco es un periodista sumamente crítico del gobierno. Es decir, son 2 casos que llaman a preocupación. No podemos pensar, si no fue una orden directa, esperemos que no haya sido de ninguna autoridad, por lo menos se ha creado un clima a través de la violencia verbal que facilita este tipo de acciones. Y ahora vamos a las luces. Y las luces justamente iluminaron la iglesia de San Cayetano el sábado pasado con el 14º encuentro de pastoral social. Y antes del programa le decíamos a nuestro invitado de hoy, que es el padre Carlos Acaputo, gracias por venir, Carlos. Le decíamos que el gran hacedor de
este encuentro que se produjo en San Cayetano el sábado pasado, que fue, yo diría, casi milagroso. Y digo casi milagroso porque dirigentes de la oposición pudieron convivir y buscar puntos, aunque sea en una primera y muy primigenia etapa, de coincidencia con dirigentes del kirchnerismo. Esto es importante porque no hubo agravios, y cuando decimos que fue casi milagroso, yo diría que no tanto, porque parecía que el espíritu franciscano hubiera estado presente, justamente porque quien estaba a cargo de esto es el padre Carlos Acaputo, muy cercano al Papa Francisco, por cierto. Y cuando yo le decía que era el gran hacedor de este encuentro, él me dijo: vos sabés bien que esto lo venimos haciendo hace ya más de 14 años. Y es cierto, es uno de los pocos ámbitos donde comulgan, donde se reúnen dirigentes de todo tipo y de todo tinte político. Esto también tiene una continuidad de algo que ocurrió, y también esto patrocinado por el padre Acaputo hace no más de un mes atrás, o un poco más de un mes, en la Manzana de las Luces, cuando se presentó un libro del Papa, En la patria es un don, la nación es una tarea. Y también allí yo me quedé asombrado de la cantidad de dirigentes de distintos colores políticos que se encontraban presentes. Entonces esto le hace entrar una cierta esperanza, porque quiero aclarar que no estoy tratando, si bien la Iglesia es la que da este primer paso y lo viene dando hace ya 14 años y facilita el ámbito, no es un encuentro de la religión católica, porque a nadie se le pregunta cuál pertenencia tiene en cuanto a sus creencias religiosas, sino cuánto deseo tiene de estar en un un plano de concordia, en un plano de espiritualidad, entendida con un sentido ecuménico de la palabra, o sea, como lo que es la concordia, que es la unión de los corazones, y que esta unión de los corazones va a triunfar sobre cualquier devaneo racional, intelectual o especulativo que se quiera hacer al respecto. Carlos, no voy a abundar más porque quiero que vos continúes con lo que vivimos el sábado pasado, y que es que realmente no es algo novedoso, pero yo digo que el espíritu de Francisco estaba ahí, no solamente por los videos que pasaron sobre aspectos fundamentales, no solamente de su pontificado, sino de su labor pastoral acá, sino que el espíritu parecía que estuviera irradiando esa reunión, ¿no? Sí, yo creo que lo bueno del encuentro es que es parte de un camino que se inició hace 16 años con el cardenal Bergoglio, y que él vino acompañando, y que de alguna manera su palabra, su magisterio, su enseñanza, su pensamiento se ha ido reflejando a lo largo de estos años, y en particular este tema que es el tema de la cultura del encuentro, ¿no? En el marco de los 30 años del retorno a la democracia, ¿no? De hecho, esto que vos señalás del video del final, vos viste que siempre Bergoglio tenía su última palabra en las jornadas, y bueno, este año no estaba, Monseñor Poli me dice: yo voy a celebrar la misa, estuvo ahí acompañándonos al final, y entonces nos pareció bueno que la última palabra esta vez la siguiera teniendo Bergoglio, ¿no? También revela eso que dijiste vos, la humildad y la sencillez del sucesor de Bergoglio, de Mario Poli, el arzobispo de Buenos Aires, que se quedó sentado en una sillita. Sí, tal cual, ¿no? Algunos me comentaban como Mario iba aplaudiendo también. Exactamente, sí. Porque se dio naturalmente, es decir, el video final recoge 3 intervenciones de Bergoglio cuando era arzobispo, en 3 jornadas de pastoral distintas sobre el encuentro y la cultura del encuentro. Ahora, en los años anteriores, cuando Bergoglio era cardenal y no era un papa. No, ni siquiera era cardenal al principio. O, bueno, sí. y aún anteriormente entonces. Esta diversidad de matices y Sí. de corrientes políticas, ¿se daba también o era más acotada? A ver, yo diría que se daba también. Se daba también, y eso fue una constante. Si tu pregunta va a si personalidades del Ejecutivo Nacional Exactamente va eso.
el Ejecutivo Nacional, participaban con la misma intensidad que esta, en algunas no, en otras sí. Eso tiene que ver también con los procesos propios que se van viviendo en las relaciones, ¿no? Me parece que en ese sentido que tanto el otro día en la Manzana de las Luces como el sábado en el encuentro participaran activamente miembros del Gobierno Nacional, a mí me parece que es un avance, es un fruto justamente de esta predicación de la cultura del encuentro y de lo que es, yo diría, la mirada pastoral de Francisco sobre la realidad, ¿no? Es decir, yo les decía, yo creo que evidentemente la llegada de Francisco como Papa ha ayudado a comprender y dar luz sobre cosas que en algún momento no la había. Digamos, Sí, ¿no? lo curioso en esta oportunidad es que si bien es un año, eso lo que muchas veces había advertido, es que cuando se trata de años donde hay un proceso electoral en el medio, aumenta la cantidad de asistentes porque evidentemente están haciendo campaña además. Lo curioso es que en este caso Fue posterior, una cantidad, fue posterior a las elecciones, absolutamente alejado de las elecciones, porque se han pasado 15 días o más. Y entonces esto revela que hay como una sed. Sí, sí. Yo voy a decir esto porque me parece que es importante, ¿no? Pasaron más de 700 personas durante el encuentro, fue muy importante. Y me parece que también quiero señalar esto, que no fue un encuentro como el mismo de la Manzana de las Luces, donde presentamos el libro, solo dirigencia política. Había mucha dirigencia sindical y dirigencia empresarial. Es decir, era la sociedad en los distintos sectores que estaba representada y que estuvo representada. Y ciudadanos de a pie también, ¿eh? Claro, no, por supuesto. Estoy hablando sobre todo en la Manzana de las Luces, bueno, como decía alguien, ¿cómo hicieron para que se sentaran y escucharan todos quienes están acostumbrados a que los escuchen? Y que después aplaudieran, es muy... Pero bueno, sobre todo el discurso que después vamos a hablar, del discurso de Monseñor Fernández, el recuerdo de AUCA. A mí me parece que sinceramente, creo que en ese sentido se ha abierto un camino de diálogo y de encuentro, y cuando digo se ha abierto un camino, digo, hay que transitarlo. Y esto me parece que es muy importante. A nivel anecdótico, cuando me encontré con el panel más político de la tarde, nos reunimos en el Congreso en el despacho de Julián Domínguez, y justo era el cumpleaños había sido el 12, el cumpleaños de Ricardo Alfonsín. Así que bueno, estábamos los cuatro, Pinedo, Domínguez, Roy, Cortina. Y Pinedo, ¿no? Sí. No, los cuatro, y Pedro del Piero, que coordinaba la mesa, ¿no? Se creó un clima realmente muy, muy bueno de diálogo y de participación allí. Incluso Domínguez le regaló una botella de vino muy, muy elegante a Ricardo Alfonsín, ¿no? Es decir, a mí me parece que la Iglesia tiene que apostar fuerte al diálogo, al encuentro, ¿no? Yo le decía el otro día a un periodista que a mí me parecía que era muy importante también el modo en cómo el periodismo trata las declaraciones de la Iglesia. Porque, y lo digo al margen de un gobierno, de otro, porque muchas veces la Iglesia, vos viste como Mario Poli, el otro día el arzobispo, claramente marcó que esto no era hacia el gobierno, sino que era un llamado. Bueno, a todos. A todos, fue muy explícito en eso, ¿no? Ahora, si yo pongo un título que dice, la Iglesia le dijo al gobierno tal cosa, lo que yo genero, objetivamente, es que el gobierno se me cierre, sea este gobierno o cualquier otro gobierno, no es un tema, ¿no? En cambio, si se ubica la palabra de la Iglesia de una perspectiva pastoral,
de acompañar al conjunto de la sociedad. Me parece que también eso puede ayudar mucho a que esa palabra de la Iglesia pueda penetrar más en toda la realidad. No sé si soy claro, ¿no? Digamos, porque ha sido mi experiencia con el tema del libro. Nos reíamos mucho con el tema del libro, porque yo siempre decía que la realidad son las homilías del 25 de mayo, que tienen una riqueza enorme, enorme. Y bueno, si al encuadrarlas también dentro de un marco de conflictividad en algún momento, digamos, hace que se pierda la posibilidad de accesibilidad, ¿no? Es decir, si vos venís y yo sé que no me querés a mí, cuando vos me decís algo no te escucho. La realidad es esa. Seguro. ¿No? Digamos. Entonces, que a mí me parecía que toda la interpretación, y ahí lo dice el libro también, era como, de alguna manera, siempre es a gobierno o no gobierno, a favor o en contra, esto, lo otro, y yo creo que eso no ayuda justamente a que penetre lo más profundo, ¿no? Creo que tenemos que hacer una pausa, pero yo le voy a dejar una pregunta, como abogado del diablo, ya que estamos en un sacerdote. O porque pensamos distinto. No. Alguien podría decir, estos encuentros, donde van, no sé si en este caso hubo fotos, pero salen los nombres en los diarios, queda bien quizá para algunos políticos ir, y después sigue todo igual, o realmente llegan a algún grado de conclusión y de acuerdo específico, que no sea la mera enunciación de propósitos generales en los que estamos todos de acuerdo. Después la dejamos pendiente para después de la pausa. Vivimos en un mundo que necesita minerales, pero sabemos que, antes que nada, necesitamos un mundo donde vivir. Cámara Argentina de Empresarios Mineros, por una minería limpia, segura y sustentable. ¿Sabías que podés hacerte controles de salud gratuitos en los hospitales públicos de la ciudad y en cualquiera de los centros de salud y acción comunitaria que están en los barrios? En la ciudad, la salud es prioridad. Por eso es pública, gratuita y de calidad. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Y habíamos quedado con la pregunta de si estos encuentros realmente Vamos a decirlo en términos... servían. Sirvieron para la gilada, o va a ser en francés, pour la galerie. Sí. Yo creo que no. Yo creo que sinceramente cuando el hombre se encuentra y entra en interrelación con otros a partir de lo que es la preocupación común, en este caso el bienestar de nuestro pueblo, de nuestra gente, de la nación, siempre es bueno. Y además creo que siempre hay algo que deja. Ahora, como diría en su momento el cardenal Bergoglio, la realidad se construye o tiene que tener siempre en cuenta que en la vida hay trigo y cizaña, como la parábola del trigo y la cizaña. Y el trigo y la cizaña crecen juntos. Hay que esperar el último momento. Y entonces yo creo que hay una tarea de siembra que uno lo ve en el tiempo, que de pronto no lo ves en ese momento, pero se empieza a generar objetivamente toda una red de conocimiento, de diálogo, que permite que esta misma gente en algún momento se pueda encontrar desde otro lado y construir, o de pronto reunirse para pensar juntos una realidad que de otra manera sería imposible. Esa visión que muchas veces tenemos, de decir que todo esté bien, o mirar la realidad en forma homogénea, la realidad no existe.
Así que el solo hecho de acercarse, de dialogar, eso ya disminuye las Exactamente. hostilidades y eso en sí mismo es un fin. Yo creo que eso ya es un, Loable. ya eso es un valor. Es un valor. Puedo ser- Además de eso se abren otras posibilidades de diálogos, que uno no lo percibe. Porque, a ver, si no estás, no lo ves, ¿no? Es decir, hay cosas que si no, no... A ver, a los que nos tocó participar seriamente en la crisis del 2001-2002, vos te acordás, Jorge, Exactamente. digo, ahí hicimos todo un trabajo con los distintos sectores políticos, sociales, religiosos, importantísimo. ¿Ves? Digamos, eso no hubiera sido posible si no hubieran estado todas estas cosas. Yo que te quería responder un poco a la pregunta tuya, porque mientras estaba hablando Carlos, yo recordaba que esto ha contribuido a ablandar los corazones. Aunque parezca una frase de teleteatro, es así. Y ahí me pasó que en el primer encuentro, el segundo cuando fui, yo iba como con una coraza. Y era medio... Entonces yo decía a Carlos, no, pero con este tipo no me puedo sentar, porque este es un tránfuga. Todos tienen algo, todos somos hijos de Dios, todos tienen algo para aportar. Bajá un poco, bajá un cambio. Me fue ablandando, pero ablandando sin renunciar a mis por convicciones, supuesto, sí, a sí. mis principios y a las valoraciones que puedo tener. O sea, yo no es que piense distinto de lo que pensaba antes del sábado del gobierno, pero sé que también, que no todo tiene que subsumirse a la crítica de estar tirando piedras permanentemente, cuando vos ves que el otro tiene la posibilidad, y que a lo mejor el otro, incluso como tiene la misma coraza tuya, no se la saca, y entonces al final es como decía mi abuelita, para que peleen hacen falta dos. A mí me parece que hay un tema que la Iglesia lo tiene muy claro en su historia, ¿no? Sobre todo en la historia contemporánea, digamos, ¿no? Y es el tema del lugar de la persona, que va más allá de las ideologías, que va más allá de las estructuras, ¿no? Entonces, detrás de un dirigente político hay una persona, detrás de un dirigente sindical hay una persona, detrás de un empresario hay una persona, detrás de un dirigente social hay una persona. Esto parece una verdad de perogrullo, pero es muy importante. ¿Por qué? Porque si no siempre nos relacionamos con la función, pero no con las personas. Y la persona es mucho más rica que la función. Entonces, cuando vos lográs de alguna manera que se encuentren no solo los sectores, sino las personas, ahí abrís la posibilidad a un diálogo y a una construcción futura mucho más fecunda. Esa es mi opinión y eso ha sido mi percepción. Esto es un poco... Vos, perdón, vos lo has vivido. Sí. A mí nosotros nos ha tocado vivir y trabajar con gente que piensa absolutamente en forma distinta, por lo menos a nosotros. Sin embargo, hemos compartido, hemos trabajado juntos, hemos convivido, digamos, porque hay una preocupación común, ¿no? Y yo lo decía que quizás las jornadas que fueron trágicas, la jornada del 2001, siempre me quedó la duda si se había escuchado la mesa del diálogo argentino, si los políticos la habían escuchado. Que creo que si hubieran escuchado, quizás el rumbo que hubieran tomado los acontecimientos hubieran sido distintos. ¿Vos no pensás así igual? Yo creo que, a ver, eso lo que vos decís es así, digamos. Yo creo que si se hubieran escuchado muchas cosas, otras cosas no hubieran pasado. Esta es... También podrían haber pasado cosas peores. Peor, por eso Porque mismo. Yo creo... parecía que era el borde de la degradación Claro, nacional. por eso yo digo, creo que los instrumentos, en un momento determinado se generó un instrumento que ayudó y sirvió. Tal vez después no lo pudimos seguir como desarrollando. Tal vez haya que retomar ciertas cosas desde otro lugar. Lo importante es, digamos, desde dónde nosotros nos vamos parando para ir construyendo esto juntos. Yo digo, por ejemplo, desde la cultura del encuentro, ¿no? Es decir, la unidad, dice Francisco, es superior al conflicto. Ahora, la unidad no es homogeneidad. La unidad hay que buscarla en la heterogeneidad y en la diversidad. Y esto es muy importante, me parece. Y hay que decirlo. ¿Por qué? Porque esto es lo que da la posibilidad del encuentro. Porque si esto fuera homogéneo, absolutamente, ¿para qué vamos a dialogar? Pero no solo para qué vamos a dialogar. Hay algo que vos podés aportarme a mí en tu diálogo y en tu propuesta social o política que yo no puedo aportar porque yo no soy vos.
y viceversa con Enríquez y con otros. Entonces, el querer pretender que de alguna manera mi racionalidad es la única con posibilidad de entender lo verdadero o lo real es una equivocación. ¿Está? Entonces, la realidad va a ser el fruto del conjunto de nuestras racionalidades, ¿no? De nuestras decisiones y demás. Y creo que eso hay que ir diciéndolo. En un encuentro pastoral, diciéndote que me vino a la memoria, el Papa Francisco, entonces Cardenal Bergoglio, señaló que le había impactado mucho un concepto, y lo citó a Santiago Kovadlov, que se emocionó mucho cuando se enteró, del tema de la homogeneización del pensamiento y de la palabra, que es buscar el pensamiento único. O sea que el que quiere leerlo, yo me acuerdo que cuando en este libro de que se presentó La Manzana de las Luces, que están las homilías de Francisco, una vez yo, no sé quién hizo el comentario, ¿viste cómo le está diciendo al gobierno? Y el de al lado me dijo, no, ojo, al gobierno y a nosotros, que éramos su oposición. Tal cual. Es para todos. Y él mismo lo decía, incluso para la jerarquía eclesiástica. Tal cual. Por eso te digo, por eso para mí es el valor del libro y por eso también lo publicamos nosotros. Porque creo que tiene una riqueza enorme que en su momento, en determinados marcos, lo se le da un pierde. determinado sentido en el marco de ese conflicto. Exactamente, cuando vos tomás distancia, los conceptos se terminan iluminando. Tenemos muy poco tiempo, pero quería preguntarle sobre el tema de que la Iglesia le ha dado tanta importancia hace pocos días, el tema del narcotráfico, que lo puso en la agenda pública. Sí. Esta preocupación que ahora tenemos todos. Sí. A ver, yo diría así, me parece que justamente poner sobre la mesa y hacer un llamado es eso. Es poner sobre la mesa, hacer un llamado y decirnos, miren, fíjense, detectamos esto, que esto está tomando una envergadura mucho mayor. Y es responsabilidad de todos nosotros hacernos cargo de resolver esto. No lo dejemos pasar. Esa es la palabra. Ahora, ¿qué hacemos con la palabra? Es otro tema. Lo que yo digo es, pongamos los medios para que la palabra pueda ser fecunda y no la interpretemos de tal modo que le cortemos la fecundidad, porque aparece el querer cuidarnos. Muchísimas gracias, Carlos. Y la verdad que hay que persistir en esto y veo la lucha tuya es inclaudicable. Porque justamente como señalaba el Papa, lo que hay que buscar es la inclusión de los sobrantes, de los descartables. Y en una sociedad como la nuestra, que hoy está profundamente dividida, hay que buscar la inclusión social y también la paz social. Hasta el próximo martes, si Dios quiere. Chao. Te cuento.